La situación de inseguridad en Barranquilla, Soledad, Malambo y otros municipios del Atlántico ha alcanzado niveles alarmantes. Lo que hace unos años era expresiones intermitentes de violencia urbana, hoy son capítulos de una guerra soterrada entre peligrosas estructuras criminales que no solo disputan rentas ilícitas, sino que además han empezado a ejercer control territorial con capacidad para paralizar la vida cotidiana de la ciudadanía. Es el caso reciente del municipio de Soledad, donde amenazas y hostigamientos lograron cerrar durante días el comercio y el transporte informal de motocarros. Una muestra clara de que el crimen ya no solo amenaza, sino que cogobierna. Durante años las autoridades vendieron la idea de que el Caribe colombiano, a diferencia de otras regiones del país, había sido impermeable al control territorial por parte del crimen organizado. Esa narrativa hoy está hecha trizas. Las bandas han logrado lo que parecía impensable: instaurar zonas de miedo, donde sus órdenes pasan más que la ley. Ya no es solo presencia, es también control. Ya no es solo intimidación, sino también poder. Lo más grave es que esta realidad se desarrolla en un contexto donde se han invertido cuantiosos recursos públicos para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional y de otras entidades de seguridad del Estado. Más de 100.000 millones de pesos han sido ejecutados en Barranquilla y el área metropolitana para dotación de CAIs móviles, motocicletas, camionetas, equipos de tecnología de punta, pero los resultados no son alentadores. El problema claramente no es solo logístico, es estructural, es político, es judicial y sobre todo es social. El primer gran cuello de botella está en el sistema judicial. Fiscales y jueces trabajan hoy en medio de condiciones precarias, con despachos atiborrados de expedientes y bajo amenaza constante. No hay garantías de seguridad para ellos, lo que los convierte en piezas frágiles en el andamiaje institucional. En paralelo, la política carcelaria del gobierno nacional brilla, pero por su ausencia. En casi 3 años no se ha construido una sola cárcel, ni se han ampliado los cupos existentes. Las estaciones de policía, pensadas para detención transitoria, hoy se han convertido en centros de reclusión permanentes. El IMPEC, sumido en corrupción y sin músculo operativo, apenas logra contener la podredumbre del sistema carcelario. La ausencia de inhibidores o bloqueadores de señales para celular dentro de las cárceles ha permitido que desde allí operen verdaderos call centers del crimen. El fenómeno de la extorsión, que desangra a comerciantes y trabajadores del común, tiene su base en esos centros de reclusión y donde la justicia no entra, pero la impunidad sí manda. A esto se suma el hecho inquietante de que mientras los gobiernos locales se han visto forzados a aumentar el presupuesto en seguridad, el gobierno nacional ha venido reduciendo esa inversión en un porcentaje cercano al 20%. No hay voluntad, no hay estrategia, no hay liderazgo. El Estado se retira y los criminales ocupan su lugar. Ese es el pacto tácito de una institucionalidad derrotada ante la violencia. Y mientras tanto, nuestros barrios se llenan de familias destruidas por la violencia, de jóvenes reclutados por bandas delincuenciales, de madres que terminan sepultando hijos asesinados por disputas de microtráfico o por no pagar extorsiones. Todo esto mientras desde Bogotá se habla de la tal paz total, de reconciliación abstracta, de garantías para los victimarios, pero se ignora olímpicamente a las verdaderas víctimas, los ciudadanos de bien que todos los días arriesgan la vida al salir para trabajar. La descomposición social y la impunidad judicial están creando un cóctel explosivo, sin justicia eficaz, sin cárceles funcionales, sin Estado que garantice la seguridad y con bandas cada vez más organizadas. El escenario que se perfila es aún más oscuro. La situación actual en Barranquilla y su área metropolitana no solo es profundamente preocupante, sino que podría derivar en una verdadera catástrofe institucional si no se toman medidas urgentes y estructurales. La combinación de bandas criminales fortalecidas, un Estado débil y desarticulado
y un gobierno nacional ausente en materia de seguridad deja el terreno abonado para que la violencia escale a niveles más dramáticos. La justicia colapsada, la infraestructura carcelaria desbaratada y el control territorial por parte de las estructuras criminales auguran una posible mutación del fenómeno hacia escenarios similares a los vividos en otras regiones del país que ya fueron tomadas por mafias hace décadas. Hoy el fuego está encendido en los barrios populares. Mañana podría alcanzar incluso los sectores históricamente considerados seguros. Peor aún, la indiferencia del alto gobierno frente a esta situación podría convertirse en un factor de radicalización del descontento ciudadano. Cuando el Estado no protege, el ciudadano buscaría las alternativas, algunas legales, otras no tanto, para defenderse. Eso podría abrirle espacio a formas de autodefensa, justicia por mano propia o incluso alianzas entre actores ilegales y sectores sociales desesperados. El deterioro es evidente, pero la posibilidad del colapso aún mayor está latente. Lo que hoy parece una crisis crónica podría mañana convertirse en una fractura irreversible del orden público en el Caribe colombiano. ¿Hasta cuándo el gobierno nacional seguirá evadiendo su responsabilidad frente a la seguridad de millones de ciudadanos honestos? ¿Qué más debe pasar para que se declaren zonas críticas bajo intervención directa del Estado? ¿Vamos a esperar que Barranquilla se convierta en otro laboratorio fallido de criminalidad mientras el poder central observa desde la distancia sin hacer nada? Déjanos tus comentarios, los leemos todos, porque en el Run Run político siempre tendremos las últimas de la política.